Tito y Tito capítulo 2, y vamos a retomar una vez más los versos del 6 al 10. ¿Ya lo tienen? Bien, entonces conmigo vamos a leer a una sola voz. Exhorta asimismo a los jóvenes a que sean prudentes, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad, seriedad, palabra sana y irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios, nuestro Salvador. Muy bien, vamos a orar dando gracias al Señor porque nos permite estudiar su palabra. Padre, estamos muy agradecidos contigo en esta hora, porque una vez más podemos estar reunidos como iglesia, dispuestos a glorificar tu nombre con alegría. Gracias porque hemos podido cantar esos hermosos himnos que tú inspiraste a estos hombres que los escribieron desde hace mucho tiempo. Gracias porque todavía esos signos expresan la gloria y la alabanza a ti. Gracias porque nos has permitido, Señor, tener la posibilidad de entonarlos, de retomarlos en nuestras vidas y poder sentir emociones grandes cuando los estamos cantando. Gracias porque un día los cantaremos delante de ti, allá en tu presencia, si es así tu voluntad. Gracias, Señor, porque hoy podemos cantarlos aquí, en esta tierra, para seguir dando testimonio de ti donde quiera que estemos. Ahora, Padre, que vamos a estudiar tu palabra, queremos rogarte para que nos ayudes a entenderla, nos ayudes a ponerla en práctica y sobre todo a que tu nombre esté siendo glorificado por nosotros cada día. Te lo rogamos en nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén. Amén. Muy bien, hermanos. Estábamos viendo la semana pasada en el verso 8 la palabra sana e irreprochable. ¿Sí? Y hoy nos corresponde la parte donde dice, de modo que el adversario se avergüence. Es nuestra labor como creyentes, donde quiera que estemos, avergonzar al pecado. Escúcheme bien, avergonzar al pecado, donde quiera que éste se manifieste. Yo sé que nos han enseñado a que no debemos hacer quedar mal a los demás. Y algo que hoy la gran mayoría de jóvenes están sufriendo, y que creo que ustedes y yo en algún momento pasamos por eso, fue la parte de sentir vergüenza cuando alguien se mofaba de nosotros. Pero es que aquí no estamos hablando de mofarnos de alguien, de burlarnos de alguien. Estamos hablando de denunciar y hacer que el pecado traiga vergüenza en la persona que lo comete. De tal manera, mi querido hermano, que recordemos que se está hablando aquí ¿a quiénes? A los jóvenes. ¿Sí? Pablo ha hecho un paréntesis en el cual está hablando a la condición de la juventud. Y le está diciendo, Tito, tú debes ser ejemplo para los jóvenes. Tito, tú debes ser ejemplo para los jóvenes.
avergüénzalos cuando pequen. Eso es lo que le está diciendo. De modo que el adversario se avergüence. ¿Y cómo hacemos nosotros para que el adversario se avergüence? Usando una palabra sana e irreprochable. Que hablábamos la semana pasada, ¿cuál es? Solo la palabra de Dios. Entonces, mi hermano, yo tengo que hacerle ver al joven que está cometiendo cualquier pecado que lo que está haciendo desagrada a Dios. Así la persona en el momento diga, ay, no me lo diga en público. Claro que hay que decirlo en público, porque ¿dónde se cometió el pecado? ¿Me hago entender? Hoy la gran mayoría está diciendo, no, es que eso no es bueno. ¿Cuándo vieron ustedes al Señor teniendo cautela de lo que los demás pudieran decir? ¿Cierto que no? ¿Han leído Juan capítulo 8? Y lean el 9, y lean el 7, y el 6, y se van a dar cuenta que el Señor usa siempre la palabra de Dios para avergonzar al adversario, haciéndole ver que su condición no es agradable a los ojos de Dios. Entonces, mamá y papá, usted, que debe ser ejemplo para los jóvenes que están a su alrededor, no tiene por qué sentir vergüenza y ellos no tienen por qué reclamarnos cuando están haciendo algo indebido y nosotros lo reprendemos públicamente. Yo sé que pronto esto va en contra de las normas que la sociedad ha querido de alguna manera poner con nosotros. Entonces, ya no vemos al papá o a la mamá que regaña a su hijo en público porque es que no lo quiere avergonzar. Cuando el hijo en público lo está haciendo quedar mal porque sí lo avergüenza a usted como padre. Alguien publicó un video muy interesante esta semana en el cual había una fila en un supermercado y había un niño con su madre al lado y había un señor delante de él y el niño con el carro de mercado no hacía sino pegarle en la pierna al señor que estaba delante. El hombre mira a la mamá a ver ella qué va a hacer y la mamá no hace nada. Él mira al niño y de pronto como que no le presta atención y sigue en su fila, pero el niño sigue una vez más golpeándolo con el carro y la mamá no hace nada. Así que el hombre, lleno de rabia, toma un yogur que trae en el carro, lo destapa y se lo vacía en la cabeza. Ahí sí el peladito se puso a llorar. Y ahí sí la mamá se enoja. Pero no se enoja cuando el niño está acosando al de al frente. Y a veces, hermanos, ese es nuestro problema. Estamos queriendo que los demás no se metan con nuestros hijos, pero nuestros hijos se meten con todo el mundo. Hermano, hay que hacer que el adversario se avergüence. ¿Y cómo hacemos que se avergüence? Denunciando el pecado que se está cometiendo. Ahí está la palabra sana e irreprochable. Sana e irreprochable. Si su hijo le hace una pataleta en público, ¿dónde lo tiene que castigar? En público.
¿Para qué? Para que aprenda que eso no se hace. Si su hijo le grita en público, ¿usted qué tiene que hacer? La gesticulación que hizo alguien por ahí de no, esa no. Antes lo hacían con nosotros. Pero no es correcto. Pero sí debo llamarle la atención inmediatamente en público. ¿Por qué? Porque si el hijo está haciendo un ridículo o está haciendo lo que da a usted mal en público, es en público donde se tiene que reprender. Pero entonces hoy nos han metido el cuento que no, es que hay que ayudarle a que la autoestima esté arriba. Ese cuentico de que arreglamos en casa, es en el momento en el que se comete la falla donde se debe entrar a reprender inmediatamente, esté quien esté, porque le aseguro que el niño no midió quién estaba para cometer la falla, o a veces sí lo mide. Y cuando usted de pronto ha sido permisivo, entonces ellos en público se lucen. ¿Y sabe hasta cuándo se van a lucir? Hasta el día en el que usted los exhiba también. En ese momento dejarán la tontería. Y hay que hacer que el adversario se avergüence. Ahora, debemos tener en cuenta que Pablo le está hablando aquí a Tito que los jóvenes necesitan ser enseñados con palabras sanas e irreprochables. De tal manera que el enemigo se avergüenza. Porque eso es lo que significa la palabra adversario. Enemigo. Y yo le pregunto, mamá, papá, hijos, ¿en algún momento ustedes han visto a su papá o a su mamá como su adversario? ¿No le han hecho ellos pasar alguna vez una vergüenza? A veces lo hacen. ¿Y sabe qué es lo más triste de esto? Que ellos lo hacen sin compasión. Díganme si no es así. Si en algún momento su hijo o su hija usted dijo algo y de inmediato ellos entraron a contradecir lo que usted había dicho. Vamos a suponer. Usted estaba diciendo, está hablando con otros adultos y dice, hermana Emilce, yo iba en el Transmilenio, cuando me iba bajando me resbalé y me caí. Y de pronto sale Santiago y dice, no abuelita, así no fue, tú por salir corriendo fue que te caíste. ¿Cómo se siente usted? ¿Ve? Y ellos tienen esa característica. Pero para poder que ellos no hagan eso, ¿qué tengo que hacer yo? ¿Ah? ¿Castigarlos? No ponerlo en el sentido, como por ejemplo, yo voy con Santiago, ¿qué tal, Santi? ¿Qué tal? Y involucrarme en la conversación del grande.
No, esa no es la manera. ¿Cuál es la manera? Reprenderlo en ese momento. No, tampoco, obviamente requiere una reprensión, pero esa no es la manera. Cuando los adultos hablan, los niños no. Tampoco es eso. Decir la verdad. Decir la verdad. Esa es la palabra correcta. Vea, si usted va a decir algo que no es, téngalo por seguro que ellos que vieron cómo fue, lo van a hacer quedar mal. Entonces, que su palabra sea irreprochable. Eso es lo que Tito está recibiendo en ese momento de Pablo. Le está diciendo, Tito, debes enseñarlos de tal manera que ellos no puedan decir nada contra ti. ¿Me hago entender? Pero no se debe permitir que cuando uno está hablando con otro adulto, Obviamente, en eso estamos de el acuerdo. niño hable, diga, no, así o no. Porque hay papás que dicen, cierto niño, ¿te acuerdas? Ah, sí, entonces ellos siguen la palabra y el papá se queda callado, ¿verdad? Eso es verdad, pero eso ya va en usted como adulto que maneje la situación. ¿Sí? Pero para que ellos no lo hagan avergonzar, usted tiene que siempre decir la verdad. ¿Me hago entender? Porque si usted permite, obviamente, y no le estoy dando aquí autorización a ningún niño o a ningún joven a que cuando los demás estén hablando usted los haga quedar mal. Pero así ellos no lo hagan quedar mal, porque digamos que los que ya están más grandecitos van a decir, usted nos quedó mal, ¿cierto? ¿Cierto que no? Sí, quedó mal, porque ellos escucharon lo que usted estaba diciendo y ellos aquí saben que lo que usted dijo es mentira. Y en cualquier momento la van a hacer para. Exactamente. Entonces, la única manera es ser irreprochable. Y para ser irreprochable, ¿qué tengo que hacer? Ir a la palabra. Hacer lo que la palabra me dice. Que tu sí sea sí, que tu no sea no. ¿Se da cuenta? Hijos, ustedes no tienen ninguna autorización para hacer quedar mal a sus padres en ninguna conversación. Pero, padres, ustedes no tienen autorización para decir mentiras delante de sus hijos y luego pretender que ellos no los hagan quedar mal. ¿Me hago entender? Hermanos, esto es de lado y lado. Por eso Pablo le está diciendo a Tito, tú tienes que ser ejemplo. Y nos está hablando a nosotros los adultos. No solo a Tito. A nosotros los adultos nos corresponde el ser irreprochables. Cosa de la que generalmente abundamos, ¿cierto? ¿O será mejor decir carecemos? Yo creería que es más correcto decir que carecemos de irreprochabilidad. Porque siempre habrá algo en nosotros que los demás puedan reprochar. Y si bien es cierto, Pablo le está diciendo a Tito, Tito, lo que hables, lo que enseñes, debe ser sano y irreprochable para que el adversario se avergüence. Porque de lo contrario, ¿qué va a pasar? El adversario te hará avergonzar a ti. ¿Me hago entender? Entonces, hermanos, debemos tener en cuenta esto. Mire, lo decía el versículo que memorizamos. El rey, ¿qué? Se propuso guardar toda la ley escrita en aquel libro. En aquel libro. Él se lo propuso.
No fue algo que se lo inyectaran ni nada de eso, fue él. Dijo, Señor, definitivamente lo que tu palabra dice es algo que no se me da el pie o la opción de decir sí o no lo hago. Es, ¿se hace o se hace? Y en eso tenemos que ser claros. La palabra de Dios no ha cambiado, hermano. Así muchos le estén diciendo hoy que no, que eso era el Antiguo Testamento, que hoy estamos bajo la gracia y que la gracia quitó la ley. De ninguna manera. Eso no es verdad. El Señor no vino a quitar la ley, vino a cumplirla. Y si Él la cumplió, usted y yo tenemos la obligación también de cumplirla. Entonces no me venga con cuentos de que, no, es que eso era para el Antiguo Testamento. De ninguna manera. Hoy sigue tan vigente la palabra que dice, el alma que pecare, esa morirá, como en el momento que se dijo. Hoy sigue igual de vigente el mandamiento que dice, no matarás, no robarás, no adulterarás, no cometerás fornicación. Siguen vigentes. Y déjeme decirle algo, el Señor lo va a cobrar en su momento. A quienes estén haciendo ese tipo de cosas. Pero también sigue vigente, acuérdate del día de reposo para guardarlo. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te postrarás a ellos. Sigue igual de vigente. Eso no ha cambiado, hermano. De ninguna manera ha cambiado. Pero nuestro problema es que hemos sido enseñados en la idea de creer que sí, que eso ya no es para hoy. ¿Cuán equivocados están los que enseñan eso? Cuando la palabra del Señor dice, cielo y tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. No pasará el cielo y la tierra hasta que toda esta escritura se haya cumplido. No quitarás, o maldito el hombre, dice mejor, que añadiere o quitare una jota o una tilde de esta profecía. ¿Se da cuenta? Entonces, ¿cómo así que eso ya no es para hoy? Tengan mucho cuidado. Tengan mucho cuidado. Porque la única manera de que nuestra enseñanza sea sana y que nuestra palabra sea irreprensible es cuando está guiada por esto. Y de esa manera lograremos que el adversario se avergüence. Yo sé que algunos pensarán, no, es que a mí no me gusta avergonzar a nadie para que no me vayan a avergonzar a mí. ¿Será ese un buen pensamiento? ¿Qué piensan ustedes? ¿Será un buen pensamiento? Tengo que decirle, no. ¿Y sabe por qué? Porque si yo necesito ser avergonzado por causa de mi pecado, que lo sea. El pecado tiene que causar en mí vergüenza. Tiene que. Si se supone que la palabra del Señor, y no lo estoy suponiendo, lo estoy afirmando, sigue siendo viva y eficaz, y más cortante que toda espada de los filos. Ella no ha cambiado. Para nada ha cambiado. Por eso, hermano,
Mire, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. ¿Se acuerda cuando Job nos narra la historia en la que vinieron a presentarse delante de Dios todos los hijos del Señor, dentro de los cuales vino también Satanás? Y Dios le dijo a Satanás: ¿no has visto a mi siervo Job? Varón perfecto, temeroso de Dios y apartado del mal. Yo le pregunto, si algo así llegase a suceder en este momento nuevamente, que vinieran todos los hijos de Dios a presentarse delante de Él una vez más, ¿será que Dios podría decir lo mismo de alguno de nosotros? ¿Has considerado a mi siervo o mi sierva tal? Mujer temerosa de Dios. No temerosa de cualquier cosa, sino temerosa de Dios. Apartada del mal. Hombre o mujer perfecta. ¿Será que podría decir eso hoy el Señor? O por el contrario tendría que decir: mejor ni consideres a mi siervo tal. Recuerden que el enemigo sí nos acusa. Y él, si se presenta allá delante de él, le dice: Señor, pero ¿cómo tú vas a bendecir a Fabiola, Señor? ¿Cómo vas a bendecir a Sonia? O a Gloria, o a cualquiera de nosotros. ¡Míralo! Seguimos. Por el contrario, en lugar de nosotros estar avergonzando al enemigo, él nos está avergonzando a nosotros. ¿Y sabe por qué? Porque nos hemos apartado de tener una palabra buena, una enseñanza buena, sana y irreprochable. Tristemente, el comportamiento de muchos creyentes hoy deja mucho que desear. Porque no hay diferencia. No hay diferencia entre creyentes e incrédulos. Se ha permitido tanta basura dentro de la iglesia, a lo cual se le da el nombre de modernismo. Es que la iglesia se tiene que modernizar. Les contaba el viernes que veía con mucho dolor a un pastor que escribió lo siguiente: la pastora se gozó el culto de los jóvenes, y publicaban un video. Hermano, haga de cuenta una discoteca de esas de mala muerte, donde hay luces de colores que están haciendo así, y la gente gritando como loca y haciendo el frencito y toda esta cantidad de cosas. Y yo decía, y eso es gozarse. Qué triste.
porque eso era cualquier otra cosa menos un culto. Y perdónenme por lo que voy a decir, hermanos, pero Job usó en algún momento una palabra fuerte cuando dice: maldigo el día en el que se dijo es varón. ¿Sabe, hermano? Yo maldigo el día en el que todo esto se permitió ingresar a la iglesia. Maldigo ese día. Y lo digo con dolor en mi corazón. Pastor, San Amable, ¿se hizo qué? Maldigo el día en el que se entró, se permitió el ingreso de toda esta basura a la iglesia. Porque los hombres y mujeres que antes estaban adorando a Dios de rodillas, ahora andan rinconeando en el templo, diciendo que alaban al mismo Dios, con vestimenta que deja mucho que desear y comportamientos totalmente aberrantes comparados a lo que vemos en las Escrituras. Y me duele, hermano, le digo de verdad, me duele que en algún momento yo haya sido parte de eso. Pero le doy muchas gracias al Señor que me sacó de toda esa inmundicia. Fuimos llamados a resplandecer. Pero en lugar de resplandecer, estamos oscureciendo la sociedad. Porque ya no se va a las iglesias cristianas a adorar el nombre del Señor con reverencia. Y ustedes, jóvenes, son los encargados de que en adelante las cosas sean como la palabra del Señor manda. Con reverencia total. Pero tristemente, mi juventud y la gente de mi entorno en la juventud, fuimos los gestores y permitidores de que eso ingresara a la iglesia. Fuimos los que le abrimos la puerta. Y no una, sino las dos. Por esa razón es la porquería que se ve hoy como iglesias cristianas, donde definitivamente le digo, me daría vergüenza pertenecer. Pero todo ¿por qué? Porque los adultos en su momento no fueron irreprochables con nosotros. Hermanos, ¿cuánto anhelaría hombres y mujeres de verdad que tuvieran sus ojos puestos en Dios, para que en ese momento nos hubieran frenado y no hubieran permitido toda esa basura dentro de la iglesia, a lo cual hoy se le llama cristianismo? Por eso es nuestra labor ahora
como hijos de Dios, dedicarnos de verdad a hacer lo que la palabra manda y a enseñarla como es, siendo ejemplo, para que podamos ver a unos jóvenes que crezcan temerosos de Dios, no viendo a Dios como una fábula, no viendo a Dios como un cuento de hadas. De esa manera haremos que el adversario se avergüence. Yo les pregunto, hermanos, ¿ustedes creen que el adversario está avergonzado en este momento por estas iglesias cristianas? Y le aseguro que es el que baila en ellas. Te lo aseguro. Hermanos, adultos, ¿cuánto daño hacemos cuando nuestra enseñanza, cuando nuestro ejemplo no es bueno? Cuando los jóvenes están viendo en nosotros infidelidad, cuando los jóvenes están viendo en nosotros inconstancia, cuando los jóvenes están viendo en nosotros falta de compromiso por las cosas de Dios, ¿qué ejemplo tienen? ¿Qué le espera a la iglesia cristiana dentro de unos años? Si nosotros no estamos siendo ejemplo para ellos. Y se lo digo a usted, mi hermano, cuando usted el día del Señor prefiere irse a otro lado, usted está siendo mal ejemplo para sus hijos. Cuando usted el día del Señor prefiere hacer cualquier otra cosa, usted está siendo mal ejemplo para sus hijos. Cuando usted no los reprende con la palabra del Señor en medio de las cosas que están haciendo, usted está siendo mal ejemplo para ellos. Necesitamos hombres y mujeres que estén dispuestos a ver la vergüenza del enemigo con la enseñanza clara y precisa de las Escrituras. De eso estamos surgidos en este momento. Hombres y mujeres que tengan la capacidad, que fue lo que nos faltó en mi juventud. Y así como dijo Daniel y sus amigos, no nos vamos a contaminar. No vamos a contaminarnos con eso. No vamos a permitir, aunque estemos presos en Babilonia, y aunque se haya ordenado para nosotros todo lo que se nos tiene que enseñar, y hasta lo que se nos tiene que dar de comer, pero nosotros nos hemos propuesto en nuestro corazón no contaminarnos. Amén. Y eran jóvenes. Ellos eran jóvenes. Sadrach, Mesach y Abednego, cuando fueron llevados delante
de Nabucodonosor para que se postraran delante de la imagen. No les importó que fuera el mismo rey el que estuviera frente de ellos para decirle: no nos vamos a postrar delante de ti, ni delante de esa imagen. Haga con nosotros como bien le parezca, pero no lo vamos a hacer. Y tenían al frente el horno. Un horno de fuego, calentado 7 veces más de lo normal. El calor era tal que los hombres que llevaban cargados a Sadrach, Mesach y Abednego para arrojarlos dentro, con solo hacer el amague para tirarlos, cayeron muertos, quemados por su propio fuego. Pero luego vemos al mismo rey diciendo: oigan, ¿no echaron ustedes a 3 hombres dentro del horno, atados, amarrados? Sí, señor rey, esos echamos. Pues yo veo a 4 que caminan entre las llamas y no sufren ningún daño. Y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses. ¿Se da cuenta por qué Jeremías puede decir: cuando pases por el fuego, no te quemarás? Y si por las aguas, no te anegarás, ni la llama arderá en ti, porque soy tu Salvador. El pueblo de Israel tuvo que sufrir mucho por su desconfianza en Dios. Pero siempre Dios guardó, como dice su palabra, un remanente escogido, un grupo de hombres que no dobló sus rodillas ante Baal. Y les dijo: no tema, manada pequeña. Hermanos, aún hoy el Señor ha seguido guardando a ese remanente escogido, que no se ha dejado contaminar por toda la podredumbre del mundo. Y es allí donde se logra entender cuando el Señor dijo: ancho es el camino que conduce a la perdición, pero estrecho es el camino que conduce a la salvación, y pocos son los que lo hallan. Hermano, yo espero que anheles ir por el camino estrecho. Dice el Señor: todos los que quieren vivir piadosamente padecerán persecución. Nos tildarán de locos, nos tildarán de extremistas, nos tildarán de radicales,
o cualquier otra cantidad de argumentos que puedan esbozar contra nosotros. Pero podemos decir, como lo dijo Job, yo sé que mi Redentor vive. Y delante de Él, como dice la Escritura, se doblará toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Y yo quiero ser uno de los que se postre, pero no por miedo. Quiero ser uno de los que se postra porque está convencido que Él es mi Señor y que por Él estoy dispuesto a ir a las últimas consecuencias. Y no quiero sonar como Pedro. Pedro le dijo: Señor, si es necesario ir a la muerte contigo. Y el Señor le dijo: Pedro, no saben qué dices. De verdad os digo que antes que el gallo cante 2 veces me habrán negado 3. Hermanos, la única manera en la cual usted y yo vamos a poder hacer que el adversario se avergüence es con la palabra. Cuando Satanás estaba tentando al Señor, usó la palabra. Pero en su última tentación, el Señor le dice estas palabras: vete, Satanás, porque escrito está, al Señor solo servirás, y delante de Él te postrarás. ¿Y sabe qué pasó? ¿Qué dice el relato? Inmediatamente le dejó. Inmediatamente se fue. Por eso el Señor dice: resistid al diablo y él huirá de vosotros. Pero ¿cómo lo resistimos? Si no es con la palabra. No hay otra forma, hermano. Es la única manera en la que él se sentirá avergonzado y huirá de nosotros, porque anda como león rugiente buscando a quien devorar. Por eso dice la Escritura, Mateo 24, el que persevere hasta el fin, este será salvo. ¿Se da cuenta, mi hermano, que no es nada sencillo lo que Pablo le estaba diciendo a Tito cuando le dice: sé ejemplo? Y de pronto usted pasa por ese pasaje y dice: ah, sí, él nos manda a ser ejemplo. Pero estoy siendo un ejemplo bueno, porque también puedo ser un ejemplo malo. ¿Qué tipo de ejemplo estamos siendo? Estamos siendo buenos ejemplos de hombres y mujeres que se dedican de lleno a las cosas de Dios, no importa lo que pase a su alrededor. O podemos ser ejemplos malos de hombres y mujeres
que dejan botadas las cosas de Dios por cualquier tontería. ¿En qué condición te encuentras? ¿Qué ven los jóvenes de nosotros como adultos? Están viendo ellos en nosotros, un ejemplo. ¿Están viendo ellos en nosotros alguien a quien queremos imitar? ¿O están viendo en nosotros alguien que, no, yo no me quiero parecer nunca a esa persona? De modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Yo creo que en este momento los que deberíamos estar avergonzados somos nosotros, porque no hemos sabido ser buenos ejemplos. Pero no se trata de que nos quedemos en esa vergüenza, porque si en este momento el enemigo tiene algo malo que decir de nosotros, que lo diga. Que lo diga. Pero metámonos aquí, en la cabeza, en la mente, que fue lo último que pudo decir de nosotros. Cuando Daniel recibió el edicto que decía: todo aquel que clame a un Dios diferente o adore a un Dios diferente del que está en Babilonia, será arrojado inmediatamente al foso de los leones. ¿Qué hizo Daniel? Hoy se escondió, ¿cierto? No. Dice, hizo como él acostumbraba, con las ventanas de su casa abiertas, se arrodillaba todos los días a orar a su Padre. Todos los días. Y por el edicto que le llevaron, él no se atemorizó, sino que dijo: Señor, yo no voy a dejarme llevar por este edicto. Esto no me sirve para nada. Y no voy a dejar de adorarte a ti, el único Dios verdadero, porque alguien venga y publique un edicto en estas condiciones. No lo voy a hacer. Por eso fue arrojado al foso de los leones. Y dice el relato que antes de ser arrojado, el rey Ciro le dijo: Daniel, el Dios tuyo, a quien tú constantemente sirves, Él te libre. ¿Y le libró? ¿Cierto que sí? Totalmente le libró. No hubo nada que los leones pudiesen hacer con Daniel cuando fue arrojado a ese foso.
Por eso vemos también el relato que al siguiente día el mismo rey va y se asoma al foso y llama a Daniel, preguntándole: el Dios en quien tú confías, el Dios a quien tú sirves, ¿te ha podido librar de los leones? ¿Te acuerdas qué respondió Daniel? Dijo: sí. El Señor envió su ángel, el cual cerró las bocas de los leones para que no me hiciesen daño. Porque no he hecho nada malo delante de él, ni delante de ti, oh rey. Y dice que de inmediato el rey mandó a aflojar unas sogas para que lo sacaran. Y estaba totalmente ileso. Igual que salieron Sadrach, Mesach y Abednego del horno de fuego. Ni siquiera olor a humo había en sus vestidos. Ni siquiera olor a humo. Y por eso tanto el rey Ciro como el rey Nabucodonosor dijeron: bendito sea el Dios de estos, de Sadrach, Mesach y Abednego. Bendito sea el Dios de Daniel. ¿Te acuerdas que el versículo lo memorizamos? ¿Qué dice? Él sana y salva y hace milagros en el cielo y en la tierra. Él ha librado a Daniel del poder de los leones. ¿Te das cuenta, mi hermano? Pero ¿qué necesitaron Sadrach, Mesach y Abednego y también Daniel para que el adversario se avergonzara? ¿Qué necesitaron ellos? Tener sus ojos puestos en el Dios de las Escrituras. Los que acusaron a Daniel fueron arrojados al mismo foso. Y dice que ni siquiera habían terminado de caer y ya los leones habían hecho presa de ellos y los habían descuartizado. ¿Se da cuenta? Eso es hacer avergonzar al enemigo. Pero solo con la palabra del Señor, con la confianza puesta en el Señor. No hay otra manera. No hay otra forma. Por eso, mis hermanos adultos y mis hermanos jóvenes, si nosotros como adultos no estamos siendo ejemplo de ustedes, en nombre personal les digo, perdónenme. Perdónenme. Y oren por mí, para que de aquí en adelante yo pueda ser un ejemplo que ustedes quieran seguir. Pero ustedes jóvenes, por el hecho de que de pronto nosotros como adultos no hayamos sido buen ejemplo, no vayan tras nosotros. Sigan al Señor. Y ahí sí, como le dijo Pablo a Timoteo, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo.
Si nosotros no hemos sido buen ejemplo para ustedes, ustedes pueden ser buen ejemplo para nosotros. Y que Dios nos ayude a que ni de ustedes ni de nosotros el enemigo tenga nada malo que decir, sino que se avergüence de aquí en adelante, porque somos hombres y mujeres que quieren vivir conforme a lo que manda el Señor de señores, el Rey de reyes, el Dios de los ejércitos. Que Él se avergüence porque somos los hijos de Dios. Vamos a orar. Oh Dios, te queremos dar gracias, Señor, porque a través de tu palabra nos damos cuenta cuánto necesitamos de hombres adultos y mujeres adultas que quieran ser ejemplo para las juventudes. Pero también de jóvenes que quieran servirte de todo su corazón. Donde nada más sea importante para ellos, sino hacer las cosas para tu honra y tu gloria, Señor. Ayúdanos, te lo rogamos, tanto a ellos como a nosotros adultos, para que nada tenga malo que decir de nosotros el adversario, sino que se avergüence, porque hay en nosotros palabra sana e irreprochable. Ayúdanos, Señor. Te lo rogamos. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, que el Señor les bendiga.